Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio o nuevo video. En este video veremos las mejores prácticas para escribir Dockerfiles o algunos tips para poder construir Dockerfiles. Para esto debemos comprender qué es un Dockerfile. Un archivo Dockerfile es un archivo que contiene instrucciones. Estas instrucciones permiten que el demonio de Docker las interprete y dé como resultado una imagen de Docker. ¿Cómo lo hace? Eh, Docker lo hace a través del comando docker build, el cual lee el Dockerfile y comienza a interpretar estas instrucciones y a construir nuestra imagen. Un ejemplo sencillo de un Dockerfile es el Dockerfile oficial de la distribución Nginx, el cual podemos ejecutar nuestra aplicación con dos simples líneas. Con la etiqueta from le indicamos desde qué sistema o desde qué aplicación queremos ejecutar nuestro contenedor, y la etiqueta copy, que es la que permite copiar el directorio hacia donde la ruta del contenedor que es deseada. Con el comando docker build -t le escribimos un tag a la imagen que se va a construir y el punto es el directorio donde estamos trabajando, que tomará el contexto para crear nuestra imagen. Hay que tener muy en cuenta esto del contexto, que más adelante se explicará. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el contenedor con el comando docker run. Le indicamos el nombre, algo nginx, -d que se ejecute en background y -p lo que indica es el puerto de la izquierda es el puerto del host y el puerto 80 o el puerto que se encuentra a la derecha es el puerto de la aplicación por donde se levanta, y lo canalizamos al puerto 80 de nuestro host y le especificamos un nombre a este contenedor. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestra terminal, definir nuestro espacio de trabajo, en este caso es Dockerfile Best Practice. Nos vamos a nuestro directorio, vamos a la carpeta Nginx y vemos los objetos que se encuentran allí. Por ejemplo, el Dockerfile, como lo vimos ahora, que es desde donde se va a crear la aplicación, va a copiar este directorio, que este directorio lo que tiene es un index.html que se va a presentar en esta ruta del contenedor, el cual va a ser expuesto a través del puerto 8080, que va a ser un servicio web. Le damos el contenido de el index.html, perdón, le damos el contenido del index.html y ahí nos trae todo el contenido que va a tener nuestro archivo HTML. Vamos a limpiar y lo que debemos hacer es lo que nos dice la guía. Construir con el comando docker build, indicar un tag, en este caso algo nginx, y indicarle el directorio desde donde vamos a tomar el Dockerfile o el contexto de este directorio. Entonces, cuando presionemos Enter se va a comenzar a crear esta imagen, porque está tomando el Dockerfile de este directorio. Entonces, él comienza a revisar si hay un Docker ignore. En este caso no lo hay, pero tengamos en cuenta este concepto porque lo vamos a ver más adelante. Y el contexto. El contexto es todos los elementos que tenemos en nuestro directorio. Esto también es muy importante para que nuestras imágenes sean livianas. Ahora, ¿qué hace? Descargar la imagen de Nginx, y luego de descargar la imagen de Nginx lo que va a hacer es copiar ese directorio y el archivo que se encuentra en este directorio lo va a poner en esta ruta. Esta ruta lo que hace es exponer o levantar un servicio web que el contenido que tenga un HTML en este directorio lo va a presentar a través de la web. Ahora, ¿qué debemos hacer? Correr este contenedor. Entonces, ¿cómo lo corremos? Le decimos docker run, el nombre de nuestro contenedor, podemos ponerle mi nginx, le definimos que inicie en background el puerto del host y el puerto de la aplicación. Ahora,
debemos darle el nombre de la imagen, son Nginx, y no deberíamos tener problemas al ejecutar este contenedor. Aquí se nos acaba de crear nuestro contenedor. Si nosotros listamos docker imagen ls, nos va a listar las imágenes que hemos creado, que son Nginx, la que habíamos creado con el comando build, y esta imagen es la que estamos corriendo aquí, o la que estamos utilizando para correr nuestro contenedor. Y aquí se encuentra nuestro contenedor Nginx. Si nosotros nos vamos a la aplicación de Docker Desktop y vemos nuestro contenedor, aquí se está ejecutando, aquí está el ID, y si nosotros abrimos en el navegador, se nos va a mostrar lo que está presentando la imagen de Nginx, que es la ballena de Docker. While sale. Después de ver el ejercicio del Dockerfile oficial de Nginx, debemos entender algunas de las etiquetas más usadas. Por ejemplo, la etiqueta from, que le indica al archivo Dockerfile desde qué aplicación, sistema operativo, como lo quieran llamar, desde dónde, desde qué lugar se va a iniciar o se va a construir esa imagen, ¿sí? Algo muy común son imágenes que ya vienen desde aplicaciones, pero esas aplicaciones a su vez vienen de imágenes de sistemas operativos que se les instalan y se les configuran archivos. Pasamos a la etiqueta label. La etiqueta label es para darle como información sobre el mantenedor, la licencia, para administrar la información a esa imagen. La etiqueta run permite ejecutar comandos dentro de nuestra imagen. La instrucción cmd es para ejecutar contenido en su imagen. ¿Qué es lo que va a hacer la etiqueta cmd? Es el comando que se va a ejecutar por defecto cuando nuestro contenedor se esté ejecutando. Por ejemplo, si vamos a construir una imagen de Apache, el cmd de Apache se verá algo como Apache 2 menos foreground, o sea, que ejecuta el binario de Apache, pero lo envía a segundo plano. Otra etiqueta environment indica o señala las variables de entorno. Estas variables de entorno son muy útiles, puesto que Docker cambió la forma en cómo realizábamos las operaciones anteriormente. Anteriormente se instalaban los binarios, se configuraban las librerías y se configuraban las variables de entorno. Ahora, gracias a los Docker files, todo viene en un mismo lugar. Por eso es muy importante la etiqueta environment. La etiqueta expose. La etiqueta expose indica los puertos en el que la aplicación se va a ejecutar, ¿sí? Si por ejemplo vamos a desplegar un servicio web, lo más común es que la etiqueta expose esté acompañada del valor 80 para que el servicio web se despliegue. Ahora, algo muy importante en la construcción de las imágenes es el contexto. Como les decía, el contexto es todo lo que se encuentre en el directorio de trabajo. Y si nosotros copiamos esos archivos a nuestra imagen sin excluir los que no sean necesarios, pues vamos a aumentar el tamaño de nuestra imagen. Entonces miremos cómo funciona esto. El contexto se refiere a los elementos que tenemos dentro de nuestro directorio. Supongan que tenemos, no sé, conector, base de datos. Tenemos, no sé, una carpeta de librerías, una carpeta de configuraciones, una carpeta de jars, ¿cierto? El contexto va a tomar todos estos elementos
y si no los hemos excluido con un archivo Dockerfile, los va a enviar cuando copiemos los elementos de nuestros directorios. Por ejemplo, si estos directorios no estuvieran por fuera, vamos a moverlos. Voy a mover al archivo que se copia. Voy a mover la librería. Voy a mover las configuraciones. Voy a mover los jar. Ahora vamos a observar la estructura. Miren que todos estos archivos que no son necesarios, las librerías, el jar, la configuración, el conector de base de datos, en este caso se encuentran vacíos. Pero si tuviéramos archivos que pesen 1 giga, 2 gigas, todo eso va a impactar en el tamaño de nuestra imagen, ¿cierto? Si nuestra configuración, nuestro jar pesaría 1 giga, pues la imagen pesaría 1 giga más estos 134 megabytes. Por eso es importante entender el contexto de la compilación, saber que los elementos o el lugar donde estamos trabajando es importante mantenerlo de forma adecuada. Docker tiene una solución. ¿Cuál es? Es el archivo .dockerignore. Entonces vamos a crear un archivo dockerignore que funciona como un archivo .gitignore, que lo que va a hacer es ignorar los archivos o directorios que le indiquemos en el archivo docker.ignore. Y así con este archivo dockerignore vamos a poder ignorar estos elementos. Vamos a listar. Y aquí está nuestro archivo dockerignore, que lo que va a hacer es que cuando se esté construyendo la imagen, volvamos a construir la imagen. Entonces, vamos a construir la imagen con el mismo Dockerfile, pero le vamos a decir que sea la versión 2. Entonces miren que aquí el Dockerfile está detectando y cargando este dockerignore, ¿cierto? Y está transfiriendo solo el contexto que nosotros deseamos para que esta imagen nos salga errónea, ¿cierto? Entonces es muy importante entender el contexto de compilación porque podemos agregar capas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver las capas? Entonces, las capas de las imágenes. Entonces voy a abrir una nueva ventana para no perder eso que tengo allí. Docker History es Sound Nginx versión 2. Entonces aquí aparecen todas las capas que corresponden a cada una de las etiquetas de nuestro Dockerfile, ¿cierto? Pero como nosotros partimos de una imagen de Nginx ya preestablecida, estas capas ya las tenemos. Pero la que agregamos, la capa nueva, es la de que copiar el directorio, ¿cierto? Pero nosotros hemos ignorado ese contexto, ¿cierto? Ese contexto con nuestro archivo dockerignore. Entonces solo van a estar los elementos que necesitamos en el directorio estático para que se nos muestre la información. Bueno, eso es con respecto al contexto de la compilación. El archivo dockerignore, que funciona cuando uno agrega o copia elementos desde un directorio hacia la imagen, que ya se los expliqué. Y así es como se vería el archivo dockerignore. Ahora, una recomendación o un tip. Si por ejemplo nosotros vamos a construir un Dockerfile de Apache, no es necesario que instalemos por ejemplo Git, ¿sí? O herramientas como Mercurial o Subversion, que van a hacer que el tamaño de la imagen aumente
al instalar estos binarios o aplicativos. Otro consejo es que cuando instales software, por ejemplo en Linux, ¿sí? En una imagen de Linux, utilices esta configuración apt update y apt install el paquete. ¿Para qué? Para que en una misma capa se actualicen los repositorios y se instalen, y no aumentar las capas teniendo run update y run install apache. Igual, si lo hacemos separado, posiblemente estos paquetes que se actualicen no los pueda tomar el sistema y no se pueda instalar apache. Entonces la recomendación es que lo hagas unido para que no tengas estos problemas. Además de esto, hay una bandera o una acción que dice no install recommends, ¿sí? Que no instale más de lo recomendado en las imágenes, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un Apache. Y además de esto, que elimine las librerías que se actualicen que no sean necesarias. Entonces, al usar toda esta combinación de comandos dentro de un Dockerfile, vamos a disminuir significativamente el tamaño de un Dockerfile. Otro tip o truco: si vamos a instalar varios librerías o aplicativos, y no debemos ejecutarlo así, varias instrucciones run, ¿qué podemos hacer? Escapar o más bien escapar esas librerías para que se instalen de la siguiente forma: run apt-get update y apt-get install apache. Luego escapamos para que haga el run apt-get install bcr y luego el cbs, luego que instale el git, luego que instale el mercurian y luego el merc y luego el subversion. Pero todo esto lo voy a ejecutar en el mismo comando, ¿sí? Con estos backslash podemos hacer este truco o tip. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una imagen de Apache. Este es el ejemplo que les presento en este caso. Vamos a partir de un sistema operativo Ubuntu, vamos a poner varias etiquetas, por ejemplo, el mantenedor, la versión, la descripción, ¿cierto? Las variables de entorno que se necesitan para construir el servicio Apache, como la zona horaria, cuál va a ser el usuario, el grupo, dónde va a estar los logs, en qué directorio se va a presentar los archivos HTML. Además de esto, la zona horaria, ¿cierto?, que necesita este contenedor. Y luego debemos actualizar todos los paquetes del sistema operativo Ubuntu, instalar Apache y copiar nuestro index a la imagen del contenedor. Luego, el cmd lo que va a hacer es ejecutar el binario de Apache en background y lo vas a poner por el puerto 80, ¿sí? Entonces vamos a construir esta imagen. Entonces voy a salir de mi directorio de Nginx, a pasar a mi Apache, ¿sí? Voy a limpiar esto y lo que voy a hacer es ver lo que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver este Dockerfile, que es el que les acabo de mostrar. ¿Cierto? Este es el Dockerfile que les acabo de mostrar. Entonces voy a crear una imagen con esto. Entonces le voy a decir, el comando para construir imágenes es docker build. Le voy a decir -tag, ¿cierto? O podemos decirle -help. Entonces él nos va a decir -t -tag. Entonces va a decir docker build -tag. Le va a poner un nombre, por ejemplo, Apache malo. No es que sea un Apache malo, sino que es para referenciarlo del Dockerfile, que no es recomendable. Y el punto para que tome el Dockerfile de aquí. Pero estos Dockerfile tienen
otro nombre, entonces debemos de especificar el nombre del Dockerfile con la etiqueta "-f" o "-file". Dockerfile bat. Entonces lo mismo, él toma, si hay un archivo docker ignore, miren el contexto tan liviano porque no hay muchos elementos. Y lo que va a hacer es ejecutar todas las capas que vimos en esta presentación, ¿cierto? Para construir esa imagen. Y empezar a actualizar. Aquí empieza, aquí desde Ubuntu, las variables de entorno y empieza a actualizar. Aquí ya empezó a instalar Apache. Pero lo que les decía, muchas veces cuando se actualiza, en esta capa no están estos paquetes actualizados. Entonces la recomendación es hacerlo junto. Está instalando Apache, lo está desempaquetando y configurando en la imagen. Entonces vamos a observar una imagen con todas estas capas. ¿Cuánto es su peso con todas estas capas? Entonces, si nosotros listamos las imágenes, voy a limpiar. Miren, esta es la imagen que se llama Apache Malo. Fue creada hace 22 segundos y mire su tamaño, 22 megabytes, ¿cierto? Es un poco más pesada que un Nginx. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de cómo con todos los elementos que hemos visto en este video, con todos los tips y trucos, podemos disminuir el número de las capas. Mantenemos del sistema operativo, pero ahora el label, toda la información que lo vamos a enviar a esta imagen, va a estar identada o escapada por el backslash. Entonces esto solo me va a generar una capa en la construcción de la imagen, a diferencia de antes que tenía 3 capas. Y esto aumentaría el tamaño. También, ¿qué se va a realizar? El tip o truco de actualizar e instalar los paquetes en la misma línea run. Lo que hace run también es crear otra capa. Entonces vamos a disminuir una capa más. Y no vamos a instalar lo que no esté recomendado y vamos a eliminar las librerías que no sean necesarias. Entonces ahora vamos a ejecutar el mismo proceso, pero con otro Dockerfile, ¿cierto? Entonces le vamos a indicar aquí el Dockerfile y le vamos a decir Apache. Bueno. Y vamos a construir. Miren que ya ejecutó la línea de actualizar e instalar el Apache, no instalar las cosas que no son recomendadas y eliminar las librerías que no son necesarias. Ahora lo que vamos a realizar es listar las imágenes y vamos a comparar la imagen mala con las malas prácticas y la imagen buena con las buenas prácticas. Miren que se ha disminuido el tamaño significativamente. Ahora el Apache pesa un poco, este Apache bueno pesa un poco más que un Nginx. Entonces imaginen que hacen este ahorro de espacio en 100 o en 1000 contenedores en la nube. Esto va a significar un ahorro económico para su compañía. Y el mantenimiento de las imágenes va a ser mucho más transparente o más claro con estas buenas prácticas. Ahora, a futuro, ¿qué debemos hacer? Utilizar Docker Build X, que nos permite compilar e instalar todo lo necesario, generar el artefacto y luego de tener el artefacto crear una imagen que solo va a ejecutar este artefacto. Y esto se llama multi-stage, que viene en las nuevas versiones de Docker. Muchas gracias por la atención y espero que este video les sirva y aprendan mucho. No olvides suscribirte, darle like y compartir lo que más puedas para apoyarme. Te lo agradezco.